Capítulo 30. Las aves. Filo cordados. Clase aves. Un largo viaje al hogar de verano. Quizás estaba escrito que las aves, tras dominar el vuelo, pudieran utilizar esta facultad para llevar a cabo las largas y arduas migraciones estacionales que han provocado el asombro y la curiosidad del hombre, porque las ventajas de las migraciones son muchas. El viajar entre regiones de invernada en el sur y regiones de cría en el norte durante el verano capacita a las aves para mantener su intenso metabolismo con abundantes e inagotables fuentes de alimento. En el lejano norte, los largos días de verano y la abundancia de insectos se combinan para permitir a los padres alimentar cumplidamente a las crías. En el norte, los depredadores de las aves no son especialmente abundantes, y la aparición breve una vez al año de pollos vulnerables no facilita el crecimiento de las poblaciones de aquellos. Las migraciones también incrementan enormemente la cantidad de espacio disponible para la actividad reproductora, reduciendo así la agresividad por motivos territoriales. Finalmente, la migración favorece la homeostasis, esto es, el equilibrio de procesos fisiológicos que mantiene la estabilidad interna, al permitir a las aves evitar los climas extremos. Todavía nos siguen asombrando las migraciones, y aún queda mucho que aprender sobre sus mecanismos, cómo se decide el momento de migrar y qué determina que cada ave almacene las suficientes reservas para el viaje, cómo se originaron las rutas migratorias, a veces difíciles y complicadas, y qué instrumentos utilizan las aves para orientarse, cuál es la fuerza instintiva que les hace seguir la retirada de invierno hacia el norte, porque es el instinto el que guía las olas migratorias en primavera y otoño, una obediencia instintiva y ciega que lleva a la mayoría de las aves con éxito hasta su destino en el norte, mientras que muchas otras caen y mueren víctimas del entorno siempre hostil. Posición en el reino animal. Las aves son un linaje de amniotas diápsidos endotérmicos que adquirieron la capacidad de volar en el período Jurásico del Mesozoico. Filogenéticamente están estrechamente emparentadas con ciertos dinosaurios terópodos, un grupo de carnívoros bípedos con características esqueléticas parecidas a las de las aves. Sus parientes vivos más cercanos son los cocodrilos. Las características morfológicas y la gran uniformidad estructural de las aves están relacionadas en su totalidad con las exigentes demandas del vuelo, y la movilidad que éste proporciona es la causante de los aspectos más distintivos de su conducta y su ecología. Aportaciones biológicas. 1. Las plumas son exclusivas del linaje de las aves y las distinguen del resto de los animales. La evolución de las plumas fue el suceso aislado más importante que condujo a la capacidad de volar. 2. Además de las plumas, otras distintas adaptaciones responden a las dos exigencias primordiales del vuelo, mayor potencia y menor peso. Estas adaptaciones incluyen la modificación de las extremidades anteriores como fuertes alas, huesos huecos, pico córneo en lugar de pesadas mandíbulas y dientes, endotermia, alta tasa metabólica, entre 6 y 10 veces mayor que la de los reptiles de igual peso y temperatura corporal, corazón grande y circulación de alta presión, sistema respiratorio muy eficiente, visión aguda y excelente coordinación neuromuscular. 3. Las aves ocupan casi cualquier hábitat disponible en la superficie terrestre y dentro de las limitaciones impuestas por las exigencias del vuelo han diversificado modestamente su forma corporal, especialmente como adaptaciones del pico. 4. La incomparable movilidad de las aves ha capacitado a muchas para beneficiarse de las ventajas de las migraciones estacionales a grandes distancias. La migración permite a las aves asegurarse los hábitats más adecuados en cada estación para reproducirse, obtener alimento, evitar los depredadores y reducir la competencia interespecífica. De todos los vertebrados, las aves, del latín plural de avis, pájaro, son el grupo más estudiado, más fácil de observar, más melodioso y muchos piensan que también el más hermoso. Con más de 9.000 especies distribuidas sobre prácticamente todo el globo, las aves son el grupo más numeroso de vertebrados con excepción de los peces. Las aves se encuentran en bosques y en desiertos, en montañas y en praderas y sobre todos los océanos. 4 especies visitan con regularidad el Polo Norte y una, el escúa,
ha sido visto en el Polo Sur. Algunas aves viven en total oscuridad en cuevas, orientándose gracias a la ecolocalización, mientras que otras bucean a profundidades de más de 45 metros para capturar animales acuáticos. El colibrí abeja de Cuba, que únicamente pesa 1,8 gramos, es el más pequeño vertebrado endotérmico. La única característica que diferencia a las aves de otros animales son las plumas. Si un animal tiene plumas es un ave, si carece de ellas no lo es. Ningún otro grupo de vertebrados lleva una etiqueta de identificación tan fácilmente reconocible como esta. Existe gran uniformidad de estructura entre las aves. A pesar de aproximadamente 150 millones de años de evolución, durante los cuales proliferaron y se adaptaron a diferentes géneros de vida especializados, no tenemos ninguna dificultad para reconocer un ave como tal. Además de las plumas, todas presentan extremidades anteriores modificadas como alas, aunque éstas no siempre sean utilizadas para el vuelo. Todas tienen extremidades posteriores adaptadas para la marcha, la natación o para posarse sobre las ramas. Todas tienen picos córneos y todas ponen huevos. Probablemente la razón para esta gran uniformidad estructural y funcional es que las aves han evolucionado como máquinas voladoras, lo que restringe en gran manera la diversidad, mucho más patente en otras clases de vertebrados. Por ejemplo, las aves no se aproximan tan siquiera a la diversidad que presentan sus compañeros evolutivos de sangre caliente, los mamíferos, un grupo que incluye formas tan diferentes como una ballena, un puercoespín, un murciélago y una jirafa. Las aves comparten con los mamíferos el máximo desarrollo de órganos en el reino animal, pero toda su anatomía está diseñada en torno al vuelo y a su perfección. Una vida aérea para un vertebrado grande es un reto evolutivo muy importante. Un ave debe, por supuesto, tener alas para sostenerse y propulsarse. Los huesos deben ser ligeros y huecos, y sin embargo servir como un eje de soporte rígido. El sistema respiratorio debe ser altamente eficaz para contrarrestar la intensa demanda metabólica del vuelo y también servir como un instrumento termorregulador que mantenga una temperatura corporal constante. Un ave debe tener un sistema digestivo rápido y eficiente para procesar una dieta rica en energía. Debe tener una alta tasa metabólica y un sistema circulatorio de alta presión, pero por encima de todo debe poseer un sistema nervioso muy desarrollado y sentidos agudos, especialmente la visión, que debe ser excelente para poder enfrentarse a los complejos problemas del vuelo a altas velocidades. Origen y relaciones. Hace aproximadamente 150 millones de años, un animal volador se ahogó y quedó sobre el fondo de un lago tropical en lo que actualmente es Baviera, Alemania. Fue rápidamente cubierto con finos sedimentos y llegó a fosilizar. En este estado permaneció hasta que fue descubierto en 1861 por un obrero que se encontraba extrayendo pizarra en una cantera de caliza. El fósil era de aproximadamente el tamaño de un cuervo, con un cráneo no muy diferente al de las aves modernas, excepto en que las mandíbulas en forma de pico tenían pequeños dientes óseos situados dentro de alvéolos, al igual que ocurría con ciertos reptiles. El esqueleto era decididamente reptiliano con una larga cola ósea, dedos con uñas y costillas abdominales. Pudo perfectamente haber sido clasificado como un reptil, salvo porque llevaba el sello inconfundible de las plumas, esas maravillas de la ingeniería biológica que solo poseen las aves. Archaeopteris litográfica, en griego quiere decir antigua ala grabada en piedra, como se llamó al fósil, fue un descubrimiento particularmente afortunado, ya que la secuencia fósil de las aves es notoriamente pobre. El hallazgo era revolucionario porque probaba, más allá de toda duda razonable, la relación filogenética entre aves y reptiles. Los zoólogos han reconocido desde antiguo la semejanza de aves y reptiles. Los cráneos de ambos se unen a la primera vértebra del cuello mediante una articulación en bola, el cóndilo occipital. Los mamíferos tienen dos cóndilos. Las aves y los reptiles tienen un único hueso en el oído medio, el estribo. Los mamíferos tienen 3 huesos en el oído medio. Tanto aves como reptiles poseen una mandíbula inferior compuesta por 5 o 6 huesos, mientras que la de los mamíferos presenta un único hueso, el dentario. Las aves y los reptiles eliminan sus desechos nitrogenados en forma de ácido úrico, los mamíferos lo hacen como urea. Tanto aves como reptiles ponen huevos similares,
con yema, en los que el embrión comienza su desarrollo en la superficie, con divisiones poco profundas. El gran zoólogo inglés Thomas Henry Huxley estaba tan impresionado con estas y otras semejanzas anatómicas y fisiológicas entre aves y reptiles que llamó a las primeras reptiles glorificados y las clasificó en un grupo de dinosaurios denominados terópodos. Estos dinosaurios comparten muchos caracteres derivados con las aves, el más obvio de los cuales es un cuello largo y móvil, en forma de S. Como se muestra en el cladograma, los terópodos pertenecen a un linaje de reptiles diápsidos, los arcosaurios, que incluye a los cocodrilos y a los pterosaurios, así como los dinosaurios. Actualmente se dispone de pruebas incontestables de que Huxley tenía razón. La afinidad filogenética más estrecha de las aves se encuentra en los dinosaurios terópodos. De hecho, el único rasgo anatómico que se requiere para ligar a los antecesores de las aves con los terópodos son las plumas, y esto se logró con el descubrimiento de Archaeopteryx. Sin embargo, recientemente se han descubierto fósiles que complican el panorama de origen de las aves, renovando el debate sobre qué grupo de amniotas fue el antecesor de las aves. En 1983, el descubrimiento en Texas de un pequeño reptil del Triásico con varias características de ave ha abierto un apasionado debate sobre el origen de las aves. Bautizado Protabis texensis, primera ave tejana, este controvertido fósil fue considerado por su descubridor como el fósil de ave más antiguo, 75 millones de años anterior a Archaeopteryx. No obstante, otros especialistas creen que este animal es en realidad un pequeño dinosaurio terópodo carnívoro y ponen en duda la interpretación aviar de los rasgos de Protabis. Por el momento, Archaeopteryx sigue manteniéndose en su rama como el primer ave de que se tiene noticia. Las aves vivientes, neornites, se dividen en dos grandes grupos. 1. Ratites, del latín ratitus, que significa marcado como un eje, de ratis, eje. Las grandes aves no voladoras, avestruces, emúes, ñandúes y casuarios, y los kiwis, que tienen un esternón plano con músculos pectorales mal desarrollados. Y 2. Las carenadas, del latín carina, que significa quilla, las aves voladoras que presentan un esternón con quilla en el que se insertan los poderosos músculos del vuelo. Esta división se originó de la idea de que las aves no voladoras, como las avestruces, los emúes, los kiwis y los ñandúes, representan una línea de descendencia separada que nunca adquirió la capacidad del vuelo. Hoy día se rechaza totalmente esta idea. Las ratites tipo avestruz han descendido claramente de antecesores voladores. Además, no todas las aves carenadas pueden volar y muchas de ellas carecen incluso de quilla. La incapacidad para el vuelo ha aparecido independientemente dentro de muchos grupos de aves. El registro fósil revela la existencia de chochines, palomas, papagayos, grullas, patos, alcas e incluso lechuzas incapacitadas para volar. Los pingüinos no vuelan, pero usan sus alas para volar en el agua. La pérdida de la capacidad del vuelo casi siempre ha evolucionado en islas en las que existen pocos depredadores terrestres. Las únicas aves no voladoras que viven en los continentes hoy son grandes ratites, tales como el avestruz, el ñandú, el casuario y el emú. Son capaces de desarrollar grandes velocidades a la carrera para huir de sus enemigos. El avestruz puede correr a 70 km por hora y se pretende haber registrado velocidades de 96 km por hora. Los cuerpos de las aves no voladoras están rediseñados de forma espectacular. Todas las restricciones del vuelo han sido eliminadas. La quilla del esternón se pierde, así como los músculos poderosos del vuelo, hasta el 17% del peso corporal en las aves voladoras, al tiempo que otros aparatos especializados de vuelo desaparecen. Como el peso corporal ya no es una restricción, las aves no voladoras tienden a ser grandes. Algunas aves no voladoras extinguidas eran enormes. Los moas gigantes de Nueva Zelanda pesaban más de 225 kilos, y el pájaro elefante de Madagascar, la mayor ave que haya existido jamás, posiblemente llegaba a los 450 kilos y tenía 2 metros de altura.
Características de la clase Aves. 1. Cuerpo normalmente fusiforme, con 4 regiones: cabeza, cuello, tronco y cola. Cuello desproporcionadamente largo como órgano de equilibrio y ayuda en la recolección de alimento. 2. Dos pares de extremidades, con las extremidades anteriores normalmente adaptadas para el vuelo, las posteriores modificadas de varias formas para posarse, andar y nadar. Pie con 4 dedos, 2 o 3 en algunos. 3. Cobertura epidérmica formada por plumas y escamas en las patas. Tegumento fino con epidermis y dermis, sin glándulas sudoríparas. Una glándula sebácea o aceitosa sobre la base de la cola, en la rabadilla. Plumas del oído rudimentarias. 4. Esqueleto totalmente osificado con cavidades neumáticas, huesos del cráneo fusionados con un cóndilo occipital, mandíbulas cubiertas con picos córneos, sin dientes, costillas con salientes de refuerzo, cola corta, el esternón está bien desarrollado, con una quilla, o reducido, sin quillas, un único hueso en el oído medio. 5. Sistema nervioso bien desarrollado, con un encéfalo y 12 pares de nervios craneales. 6. Sistema circulatorio con un corazón cuatripartito con persistencia del callado aórtico derecho, sistema porta renal reducido, eritrocitos nucleados. 7. Endotérmicos. 8. Respiración mediante pulmones ligeramente expansibles, provistos de delgados sacos aéreos entre los órganos viscerales y el esqueleto. Siringe, aparato fonador próxima al punto de unión entre la tráquea y los bronquios. 9. Sistema excretor de riñón metanéfrico, los uréteres se abren en la cloaca, no existe vejiga, orina semisólida, ácido úrico como principal residuo nitrogenado. 10. Sexos separados, testículos pares, con los vasos deferentes desembocando en la cloaca. Las hembras solo presentan el ovario y oviducto izquierdos, órgano copulador en los patos, gansos, ratites y en pocos más. 11. Fecundación interna, huevos amnióticos con mucho vitelo y cáscaras duras, calcáreas, membranas embrionarias en el huevo durante el desarrollo. Incubación externa. Los jóvenes pueden ser activos en el momento de la eclosión, precoces, o estar desnudos e indefensos, altriciales. Determinismo sexual en las hembras, que son heterogaméticas. Forma y función. Del mismo modo que un avión debe ser diseñado y construido según condiciones aerodinámicas estrictas si ha de volar, así deben las aves enfrentarse a los requisitos estructurales precisos que les permiten ser animales aéreos. Todas las adaptaciones especiales que se encuentran en los seres voladores contribuyen a dos cosas: más potencia y menos peso. El vuelo por parte del hombre se hizo posible cuando desarrolló una máquina de combustión interna y aprendió a reducir la relación de peso a potencia hasta un punto crítico. Las aves hicieron esto hace millones de años, pero además hacen mucho más que volar. Deben alimentarse y convertir la comida en un combustible de alta energía, escapar a los depredadores, deben ser capaces de reparar sus propios daños y deben ser capaces de enfriarse en caso de que estén sobrecalentadas, o de calentarse cuando se encuentran en situaciones de mucho frío, y lo más importante de todo, deben reproducirse. Plumas. Una pluma es muy ligera y sin embargo posee una increíble rigidez y fuerza tensional. Las plumas más típicas son las de contorno o coberteras, que cubren y delimitan el cuerpo del ave. Una típica pluma cobertera consta de un cálamo hueco o escapo que está metido en un folículo dentro de la piel, y un raquis, el eje, continuación del cálamo, portador de numerosas barbas. Las barbas están ordenadas de forma paralela y se disponen diagonalmente hacia afuera a ambos lados, para formar una superficie plana y extensa, denominada limbo o estandarte, vexilo. Pueden existir en él varios cientos de barbas. Si la pluma es examinada con microscopio, cada barba parece ser una réplica en miniatura de la pluma, con numerosos filamentos paralelos llamados bárbulas, que se disponen a ambos lados de la barba y se extienden lateralmente a partir de ella. Puede haber hasta 600 bárbulas a ambos lados de una barba, lo que supone más de 1 millón de bárbulas para cada pluma.
Las bárbulas de una barba se solapan con las bárbulas de una barba vecina, y de una forma tal que quedan enlazadas con gran tenacidad mediante pequeños ganchos. En caso de que dos barbas adyacentes se separasen y se necesita una considerable fuerza para separar un estandarte, vuelven a unirse instantáneamente al pasar la pluma por las puntas de los dedos. El ave, por supuesto, hace esto con su pico y gran parte de su tiempo lo dedican al acicalamiento para mantener a las plumas en perfectas condiciones. Tipos de plumas. Existen diferentes tipos de plumas en las aves, que realizan diferentes funciones. Las plumas coberteras dan al ave su forma externa y son el tipo que se ha descrito. Las coberteras que se extienden más allá del cuerpo y se utilizan en el vuelo se denominan plumas de vuelo, rectrices o timoneras y remeras. Las plumas protectoras o plumón son suaves penachos escondidos por debajo de las plumas coberteras. Son suaves porque sus bárbulas carecen de ganchos. Son especialmente abundantes en el pecho y en el abdomen de las aves acuáticas y en los pollos de aves cinegéticas, y sirven principalmente para conservar el calor. Las filoplumas tienen aspecto de pelos o de plumas degeneradas. Cada una de ellas es un débil raquis con un penacho de pequeñas barbas en el extremo. Son los pelos, entre comillas, de una gallina desplumada, y no se les conoce función alguna. Las cerdas alrededor de las comisuras bucales de los vencejos y chotacabras son posiblemente filoplumas modificadas. Un cuarto tipo de pluma muy modificada, llamado plumón polvera, aparece en las garzas, abetoros, halcones y papagayos. Sus extremos se desintegran a medida que crecen y van soltando un polvo con aspecto de talco, que ayuda a impermeabilizar las plumas y proporcionarles brillo metálico. Origen y desarrollo. Igual que una escama de reptil, de la que es homóloga, la pluma crece a partir de una elevación epidérmica superpuesta a una papila dérmica que la nutre. Sin embargo, en vez de aplanarse igual que una escama, la pluma se enrolla como un cilindro o esbozo de pluma que se hunde en un folículo plumoso a partir del cual crecerá. Durante el crecimiento se añaden pigmentos, lipocromos y melanina, a las células epidérmicas. Conforme la pluma se hace más grande y al final de su crecimiento, las barbas y el raquis, que eran blandos, se endurecen por el depósito de queratina. La funda protectora se rasga, lo que permite que salga el extremo de la pluma y que se desplieguen las barbas. Muda. Cuando está totalmente desarrollada una pluma, como un pelo de un mamífero, es una estructura muerta. La sustitución o muda de las plumas es un proceso muy ordenado. Con la excepción de los pingüinos o pájaros niño, que mudan en su totalidad en un determinado momento, las plumas son reemplazadas gradualmente para evitar la aparición de parches desprovistos de ellas. Las plumas remeras y timoneras son sustituidas en pares exactos, uno en cada lado del cuerpo, de tal manera que se mantenga el equilibrio. Los reemplazos aparecen antes de que el siguiente par se haya perdido, y la mayor parte de las aves pueden continuar volando sin mayores inconvenientes durante el periodo de muda. Solamente los patos y los gansos pierden a la vez todas sus plumas primarias, con lo que quedan incapacitados para el vuelo durante la fase de muda, llamada mancada. Muchos se preparan con antelación, trasladándose a lagos o charcas aisladas donde puedan encontrar alimento y escapar más fácilmente de los enemigos. Casi todas las aves mudan por lo menos una vez al año, normalmente a finales de verano, después de la estación de cría. El llamativo color de las plumas es de dos tipos, pigmentario y estructural. Las plumas rojas, naranjas y amarillas han sido coloreadas por pigmentos, que son lipocromos, depositados en las barbillas de la pluma según se van formando. Los colores negro, pardo rojizo y gris son producidos por otro pigmento, la melanina. Las plumas azules de arrendajos y roqueros no son debidas a pigmentos, sino a fenómenos de difracción de la luz de onda más corta producidos por una serie de partículas dentro de la pluma. Esto se llama coloración estructural. Las plumas azules suelen superponerse sobre zonas de melanina que absorben algunas ondas lumínicas, intensificando el azul. Tales plumas tienen el mismo aspecto, se las mire por donde se las mire. Los colores verdes son casi siempre una combinación de pigmentos amarillos y una estructura de pluma azul.
Otro tipo de color estructural es el bello color iridiscente de muchas aves, que oscila desde el naranja, rojo o cobre hasta el verde, azul y violeta. El color iridiscente está basado en fenómenos de interferencia que refuerzan, debilitan o anulan las ondas lumínicas. Los colores iridiscentes pueden cambiar con el ángulo de vista. El quetzal, por ejemplo, puede verse verde desde un punto y azul desde otro. Dentro del reino animal, solo los peces de los arrecifes de coral rivalizan con las aves en intensidad y espectacularidad de colorido. Esqueleto. Una de las principales adaptaciones que permiten al ave volar es el poco peso de su esqueleto. Comparado con el de Archaeopteryx, el esqueleto de las aves modernas está muy modificado para el vuelo. Mientras que Archaeopteryx tenía huesos macizos como los de los reptiles, los de las aves actuales son increíblemente ligeros, delicados y ocupados por cavidades neumáticas. Sin embargo, estos huesos neumatizados son fuertes. El esqueleto de una fragata con una envergadura de 2,1 metros pesa solo 114 gramos, menos que el peso de la totalidad de sus plumas. Como los arcosaurios, las aves evolucionaron a partir de antecesores con cráneos diápsidos. Sin embargo, se han especializado tanto que es difícil detectar algún rasgo del estado diápsido original. El cráneo de una paloma es solo el 0,21% de su peso corporal. El cráneo de una rata, en contraste, pesa el 1,25%. El cráneo de las aves está casi todo él fusionado en una pieza. La caja craneal y las órbitas son grandes para acomodar un encéfalo prominente y grandes ojos que se necesitan para una coordinación motora rápida y una visión extraordinaria. En Archaeopteryx, ambas mandíbulas tenían dientes en alvéolos, un carácter arcosaurio. Las aves actuales carecen de dientes y poseen un pico córneo, queratinizado, alrededor de los huesos de las mandíbulas. La mandíbula inferior es un conjunto de varios huesos que se articulan sobre dos huesos móviles, los cuadrados. Esto hace posible una acción de doble encaje que permite abrir ampliamente la boca. La mayoría de las aves tienen cráneos cinéticos. Los cráneos cinéticos de los lagartos se describieron anteriormente. La unión de la mandíbula superior al cráneo es flexible. Esto permite a la mandíbula superior moverse ligeramente, lo que aumenta la abertura. En algunas aves, como los loros y los periquitos, la mandíbula superior es especialmente flexible, porque está articulada con el cráneo. La columna vertebral de las aves está altamente especializada para el vuelo, con la rigidez como su característica más llamativa. La mayor parte de las vértebras, exceptuando las cervicales del cuello, se fusionan entre sí y con las de los huesos de la cintura pelviana para formar un eje rígido, pero ligero, que soporta las partes posteriores y da rigidez al ave durante el vuelo. Para contribuir a esta rigidez, las costillas en general suelen encontrarse fusionadas con las vértebras, la cintura pectoral y el esternón. Excepto en las aves no voladoras, el esternón está provisto de una quilla ancha y delgada, que es el lugar de inserción de los poderosos músculos del vuelo. Como Archaeopteryx carecía de esternón, no había un anclaje para los músculos de vuelo. Esta es la razón por la que Archaeopteryx no podía realizar batidos alares como las aves actuales. Sin embargo, sí tenía una fúrcula, el hueso de los deseos, a la que se habían unido suficientes músculos pectorales como para llevar a cabo vuelos débiles. Los huesos de las extremidades anteriores se han modificado enormemente para el vuelo. Son huecos, por lo que son menos pesados, y se reducen en número, ya que en algunos casos, algunos también se fusionan entre sí. A pesar de estas alteraciones, el ala del ave es claramente una readaptación del apéndice básico de los tetrápodos del cual se origina, y todos los elementos, antebrazo, brazo, muñeca y dedos, están representados en forma modificada. Las patas de las aves han sufrido modificaciones menos pronunciadas que las alas, ya que están todavía diseñadas principalmente para la marcha, aunque muchas sirven también para posarse y ocasionalmente para nadar, como ocurría con sus antecesores arcosaurios. Sistema muscular. Los músculos locomotores de las alas son relativamente voluminosos para responder a las demandas del vuelo. El mayor es el pectoral,
que bate las alas durante el vuelo. Su antagonista es el músculo supracoracoideo, que la eleva. Sorprendentemente, quizás este último no está localizado en el dorso. Cualquiera que se haya servido el lomo de un ave sabe que tiene muy poquita carne, sino que está localizado por debajo del pectoral en el mismo pecho. Está anclado por un tendón a la rama superior del húmero, de tal manera que tira de él desde abajo, gracias a una ingeniosa disposición de soga y polea. Ambos músculos se encuentran anclados a la quilla. De este modo, y con la masa muscular situada en una zona baja del cuerpo, la estabilidad aerodinámica mejora considerablemente. La principal masa muscular de la pierna se localiza en el muslo, rodeando al fémur, aunque una masa menor se encuentra en el tibiotarso, la zanca. Nota: hay que tener en cuenta que lo que en el lenguaje corriente se denomina muslo de las aves de corral no es la parte de la extremidad inferior en que se encuentra el fémur. El verdadero muslo, que en pollería llamamos contramuslo, sino el tibiotarso. El error está tan extendido y asentado que resulta imposible de rectificar. Fin de la nota. Tendones delgados pero fuertes se extienden hacia abajo a través de finas vainas hasta los extremos de los dedos del pie. Consecuentemente, los pies prácticamente carecen de músculo, lo que explica el aspecto delicado de la pata del ave. Esta disposición sitúa la principal masa muscular cerca del centro de gravedad del ave y al mismo tiempo permite gran agilidad de los pies, delgados y ligeros, y como estos están principalmente compuestos de hueso, tendones y una dura y escamosa piel, resisten muy bien las bajas temperaturas. Cuando un ave se posa sobre una rama, se activa un curioso mecanismo de bloqueo de los dedos, evitando que el ave se suelte de su apoyo mientras está dormida. Este mismo mecanismo es el que provoca un cierre automático del talón de un halcón o de una lechuza cuando su pata choca contra el cuerpo de una víctima. Cuando un águila se agarra a conciencia, la mano de uno se queda agarrotada y resulta del todo imposible liberarla o simplemente aflojar el pinzamiento de los dedos del águila con la otra mano. Solo se puede esperar entonces a que el ave decida relajar la contracción, y mientras espera se dispone del suficiente tiempo para darse cuenta de que un animal así aprisionado, tal como un conejo, quedaría prácticamente paralizado, incapaz de respirar y quizá perforado de forma múltiple por las garras del agresor. Las aves han perdido la larga cola reptiliana, que todavía era evidente en Archaeopteryx, y la han sustituido por un grupo de músculos sobre los que se insertan las plumas de la cola como en un alfiletero. Esta formación contiene una increíble variedad de pequeños músculos, más de 1000 en algunas especies, que controlan a las cruciales plumas caudales. Pero el sistema muscular más complejo de todos se encuentra en el cuello de las aves. Los delgados y acordonados músculos subdivididos y entrelazados elaboradamente dotan al cuello de una increíble flexibilidad, desconocida en otros vertebrados. Alimento, alimentación y digestión. Las aves han evolucionado a la par que los recursos alimentarios en casi todos los ambientes de la Tierra. Al principio de su evolución, la mayor parte de las aves eran carnívoras y se alimentaban principalmente de insectos. Estos estaban bien establecidos en la superficie terrestre, tanto en variedad como en número, mucho antes de que las aves se hiciesen su aparición, y representaban una enorme y valiosa fuente de alimentos, solo parcialmente explotada por los anfibios y los reptiles. Gracias al vuelo, las aves podían cazar insectos y llegar a ellos en lugares que resultaban totalmente inaccesibles para sus compañeros tetrápodos anclados en tierra. Hoy existe un ave para cazar prácticamente cualquier insecto. Algunas perforan la tierra, otras buscan en la madera, otras se dedican a escrutar cada hoja o ramita e incluso las hay que tantean las galerías perforadas por los insectos en los troncos de los árboles. Muchas aves también se alimentan de otros animales, lombrices de tierra, moluscos, crustáceos, peces, ranas, reptiles, mamíferos e incluso otras aves. Un grupo muy grande, casi un quinto de todas las aves, se alimenta de néctar. Algunas aves son omnívoras, a menudo denominadas eurífagas, o de amplio espectro trófico, que pueden comer todo lo que sea estacionalmente abundante. Sin embargo, las aves omnívoras deben competir con muchos otros omnívoros por la misma variedad de alimento.
Otras son especialistas, llamadas estenófagas, lo que significa de alimentación estricta, que tienen una ventaja pero también un precio que pagar, en el caso de que la comida se reduzca o desaparezca por alguna razón, enfermedades, climas adversos, etc. La supervivencia de muchas especies puede verse seriamente amenazada. Los picos de las aves están fuertemente adaptados para diferentes hábitos alimentarios, desde los más comunes como los más fuertes y abultados de los cuervos, a los grotescos y altamente especializados de los flamencos, tucanes y calaos. El pico de un pájaro carpintero es recto, duro y con aspecto de cortafríos. Sujeto a un tronco, sirviéndose también de su cola como soporte, un picamaderos puede perforar la madera para construir nidos o para dejar expuestas las galerías donde se encuentran los insectos. A continuación utilizan sus largas, erizadas y flexibles lenguas para capturar los insectos en sus propios escondrijos. El cráneo del picamaderos está especialmente engrosado para absorber los impactos de estos movimientos perforadores. ¿Cuánto comen las aves? Por una curiosa paradoja, la frase comer como un pajarito es sinónima de un apetito minúsculo. Sin embargo, debido a su intenso metabolismo, son animales voraces. Las aves pequeñas comen relativamente más que las grandes, ya que su tasa metabólica es también mayor. Esto se debe a que el consumo de oxígeno aumenta solo como el 75% del aumento de peso corporal. Por ejemplo, la tasa metabólica en reposo, el oxígeno consumido por gramo de peso corporal de un colibrí es 12 veces la de una paloma y 25 veces la de un gallo. Un colibrí de 3 gramos puede consumir el 100% de su peso corporal en comida todos los días, un herrerillo de 11 gramos un 30% y un gallo de 1 kilo 800 gramos solo el 3,4%. Obviamente el peso del alimento consumido también depende del contenido de agua de la comida, ya que ésta no tiene valor nutritivo. Se calculó que un ampelis bohemio de 57 gramos devoraba 170 gramos de bayas acuosas del género Cotoneaster por día, lo que representa 3 veces su peso. Los pájaros granívoros de tamaño equivalente quizás coman solamente 8 gramos de semillas sólidas diariamente. Las aves procesan rápidamente su alimento con un equipo digestivo muy eficaz. Un alcaudón puede digerir un ratón en 3 horas, y las bayas pueden pasar completamente a lo largo del tracto digestivo de un mirlo en tan solo 30 minutos. Además, las aves utilizan un alto porcentaje de la comida que ingieren. No hay dientes en la boca, y las mal desarrolladas glándulas salivales segregan principalmente moco para humedecer la comida y la lengua coriácea y delgada. Hay pocas papilas gustativas, aunque casi todas las aves pueden tener sentido del gusto en mayor o menor medida. Los colibríes y otros tienen lenguas adhesivas, y los picamaderos las tienen terminadas en estiletes. A la corta faringe le sigue un largo, muscular y elástico esófago que comunica con el estómago. Muchas aves presentan en este punto una dilatación, el buche, en el extremo inferior del esófago, que sirve como cámara receptora o de almacenamiento de alimentos. En las tórtolas, las palomas y los loros, el buche no solamente almacena comida, sino que también produce una especie de leche, gracias a la descamación de las células epiteliales que lo tapizan. Esta leche de buche es regurgitada tanto por los machos como por las hembras en la boca de los jóvenes pichones, y tiene mucho mayor contenido graso que la leche de vaca. El estómago en sí está dividido en un proventrículo que segrega jugos gástricos y una molleja muscular tapizada con placas cornificadas que sirven como piezas de molino para triturar la comida. Para ayudar en el proceso de trituración, las aves ingieren pequeñas piedrecillas u objetos rugosos y duros que almacenan en la molleja. Ciertas aves de presa, como las lechuzas, forman en el proventrículo pelotas de materiales indigeribles o egagrópilas, por ejemplo con pieles y huesos, y las expulsan por la boca. En la unión del intestino con el recto aparecen un par de ciegos que pueden estar bien desarrollados. 2 conductos biliares de la vesícula biliar o del hígado y 2 o 3 conductos pancreáticos desembocan en el duodeno o primer tramo del intestino. El hígado es relativamente grande y bilobulado. La porción terminal del sistema digestivo es la cloaca, que también recibe los conductos genitales y los uréteres.
En las aves jóvenes, la pared dorsal de la cloaca contiene la bolsa de Fabricio, un órgano productor de linfocitos B, que son importantes en la respuesta inmunitaria. Sistema circulatorio. El plan general de la circulación de las aves no es sustancialmente diferente del de los mamíferos. El corazón cuatripartito es grande y con paredes ventriculares fuertes. Por tanto, las aves comparten con los mamíferos una separación total de las circulaciones pulmonar y sistémica. Sin embargo, es el callado aórtico derecho en vez del izquierdo, como en los mamíferos, el que conduce a la aorta dorsal. Las dos venas yugulares en el cuello están conectadas por una vena transversa, que es una adaptación para desviar la sangre de una yugular a otra, a medida que se gira la cabeza. Las arterias braquiales y pectorales de las alas y pecho son increíblemente grandes. La tasa de latidos cardíacos es extremadamente rápida, y al igual que en los mamíferos hay una relación inversa entre la frecuencia cardíaca y el peso corporal. Por ejemplo, un pavo tiene una tasa cardíaca en los momentos de descanso de 93 pulsaciones por minuto aproximadamente, un gallo de 250 y un chochín pequeño 500 cuando está descansando, que puede aumentar a la increíblemente rápida tasa de 1000 pulsaciones por minuto durante el ejercicio. La presión sanguínea en las aves es aproximadamente equivalente a la de los mamíferos de tallas similares. La sangre de las aves contiene eritrocitos nucleados biconvexos, que son ligeramente más grandes que los de los mamíferos. Los fagocitos o células ameboides móviles de la sangre son increíblemente activos y eficientes para la reparación de heridas, así como para la destrucción de microbios. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio de las aves difiere radicalmente de los pulmones de reptiles y mamíferos, y está maravillosamente adaptado para enfrentarse a las altas exigencias metabólicas del vuelo. En las aves, las finas ramificaciones de los bronquios, en lugar de terminar en alvéolos como en los mamíferos, se desarrollan como una especie de tubos, los parabronquios, a través de los cuales el aire fluye continuamente. También es exclusivo el desarrollado sistema de 9 sacos aéreos interconectados, situados por pares en el tórax y en el abdomen, y que incluso se extienden mediante diminutos tubos dentro de las médulas de los huesos largos. Los sacos aéreos están conectados a los pulmones de tal forma que quizá el 75% del aire inspirado pasa a lo largo por estos y fluye directamente dentro de los sacos aéreos posteriores, que servirán como reservorios de aire fresco. Al expirar, este aire oxigenado es canalizado a través del pulmón y recogido en los sacos aéreos anteriores. De estos fluye directamente al exterior. La ventaja de tal disposición es obvia. Los pulmones reciben aire fresco, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Una corriente casi continua de aire oxigenado pasa a través del sistema de parabronquios altamente vascularizados. Aunque muchos detalles del sistema respiratorio de las aves no se conocen totalmente en la actualidad, está claro que se trata de un sistema más eficaz que el de cualquier otro vertebrado. La enorme eficacia del sistema respiratorio de las aves se pone de manifiesto en el caso de los gansos de cabeza barrada que migran rutinariamente sobre las montañas del Himalaya. Han sido vistos volando sobre el Everest a 8.848 metros de altura, en condiciones de hipoxia grave. Alcanzan altitudes de 9.000 metros en menos de un día, sin el proceso de aclimatación que resulta imprescindible en las personas solo para acercarse a las estribaciones del Everest. Además de la respiración como principal función, el sistema de sacos aéreos ayuda a enfriar el ave durante el ejercicio prolongado. Una paloma, por ejemplo, produce aproximadamente 27 veces más calor cuando vuela que cuando está posada. Los sacos aéreos presentan numerosos divertículos, que se extienden dentro de los principales huesos neumáticos de las cinturas pectorales y pelvianas, de las alas y de las patas posteriores. Al contener aire recalentado, proporcionan una considerable capacidad de flotación al ave. Sistema excretor. Los riñones pares metanéfricos relativamente grandes están sujetos a la pared dorsal del abdomen, en una depresión contra las vértebras sacras y la pelvis. El riñón está compuesto de muchos miles de nefronas, cada una de las cuales consta de un corpúsculo renal y un túbulo renal. La orina se forma corrientemente a través de una filtración glomerular.
seguida de modificación selectiva del filtrado en el túbulo. La orina pasa a la cloaca a través de los uréteres, sin que exista vejiga urinaria. Las aves, igual que los reptiles, excretan sus desechos nitrogenados en forma de ácido úrico en vez de urea, una adaptación que se originó con la evolución del huevo con cáscara, amniótico. En el huevo con cáscara todos los productos de excreción deben permanecer en el interior de este junto con el embrión. Si se produjera urea se podría acumular la solución, llegando a alcanzar rápidamente niveles tóxicos. El ácido úrico, sin embargo, cristaliza fuera de la solución y puede ser almacenado sin peligro dentro de la cáscara. Así, de una necesidad embrionaria se llega a una virtud adulta. Dado que el ácido úrico presenta una baja solubilidad, un ave puede excretar 1 gramo de ácido úrico con solo 1,5 o 3 mililitros de agua, mientras que un mamífero puede necesitar hasta 60 milímetros de agua para excretar 1 gramo de urea. La concentración del ácido úrico se produce prácticamente en su totalidad dentro de la cloaca, donde se combina con materias fecales y se reabsorbe el agua. Así, a pesar de tener riñones mucho menos eficaces como órganos concentradores de solutos que el de los mamíferos, las aves pueden excretar ácido úrico casi 3000 veces más concentrado que en la sangre. Incluso los riñones más eficaces de los mamíferos, los de ciertos roedores desartícolas, pueden excretar urea solamente 25 veces más concentrada que la plasmática. Las aves marinas y también las tortugas marinas han desarrollado una original solución para excretar las grandes cantidades de sal ingerida con el alimento y con el agua que beben. El agua marina contiene aproximadamente un 3% de sal y es 3 veces más salada que los fluidos corporales de un ave. Sin embargo, el riñón del ave no puede concentrar sal en la orina por encima del 0,3%. El problema se soluciona gracias a la presencia de glándulas salinas, que se localizan una sobre cada ojo. Estas glándulas son capaces de excretar una solución altamente concentrada de cloruro sódico, casi el doble de la concentración del agua marina. La solución sale por las narinas externas o internas, lo que proporciona a las gaviotas, los petreles y otras aves marinas un moqueo perpetuo. El tamaño de las glándulas salinas en muchas aves depende de la cantidad de sal que ingieran con la dieta. Por ejemplo, una raza de azulones que vivía en un hábitat semimarino en Groenlandia tenía glándulas de la sal 10 veces mayores que las de los azulones corrientes habitantes de aguas dulces. Sistemas nervioso y sensorial. Los sistemas nervioso y sensorial de un ave reflejan de forma precisa los problemas complejos del vuelo y una existencia de tipo eminentemente visual, a la que se deben la alimentación, el apareamiento, la defensa del territorio, la incubación y el cuidado de la prole, así como poder distinguir correctamente al amigo del enemigo. El encéfalo de un ave tiene hemisferios cerebrales bien desarrollados, cerebelo y un techo mesencefálico, lóbulos ópticos. La corteza cerebral, que en los mamíferos se convierte en el principal centro de coordinación, es delgada, no está plegada y se encuentra poco desarrollada en general en las aves, pero el núcleo del cerebro, el llamado cuerpo estriado, se ha dilatado hasta convertirse en el primer centro integrador del encéfalo y controla actividades tales como la deglución, el canto, el vuelo y casi todas las actividades reproductoras instintivas. Las aves relativamente inteligentes, como los cuervos y los loros, tienen grandes hemisferios cerebrales, que superan con mucho a los que poseen aves menos inteligentes, como los gallos o las palomas. El cerebelo es un centro de coordinación vital, donde el sentido de la posición muscular, el del equilibrio y las impresiones visuales son ensamblados y utilizados para coordinar el movimiento y el equilibrio. Los lóbulos ópticos, estructuras que sobresalen lateralmente en el cerebro medio, forman un aparato de asociación visual comparable a la corteza visual de los mamíferos. Excepto en las aves no voladoras, en los patos y en los buitres, los sentidos del gusto y del olfato están mal desarrollados. Esta deficiencia, sin embargo, queda más que compensada por el buen sentido auditivo y la extraordinaria visión de estos animales, la más aguda de todo el reino animal. Igual que en los mamíferos, el oído de las aves está formado por 3 regiones. 1. El oído externo, un canal conductor de los sonidos que se extiende hasta la membrana timpánica.
2. El oído medio, con una columela cilíndrica que transmite las vibraciones. Y 3. El oído interno, donde se localiza el órgano de la audición, la cóclea. La cóclea de las aves es mucho más corta que la cóclea enrollada de los mamíferos y sin embargo las aves pueden oír aproximadamente el mismo rango de frecuencias sonoras que los humanos. De hecho, el oído de las primeras supera ampliamente al oído de los segundos en su capacidad para diferenciar cambios de intensidad y para responder a rápidas fluctuaciones de tono. El ojo de las aves se parece al de otros vertebrados en la estructura general, pero es relativamente más grande, menos esférico y casi inmóvil. En vez de girar sus ojos, las aves giran sus cabezas con sus cuellos largos y flexibles para abarcar la totalidad del campo visual. La retina, sensible a la luz, tiene una rica y estructurada provisión de bastones para visión nocturna o crepuscular y conos para la visión en color. Los conos predominan en las aves diurnas y los bastones son más numerosos en las aves nocturnas. Una característica diferencial del ojo de las aves es el pecten o peine, un órgano altamente vascularizado, anclado a la retina cerca del nervio óptico e inmerso dentro del humor vítreo. Se piensa que el pecten proporciona nutrientes y oxígeno al ojo. Debe hacer más, pero su función sigue siendo enigmática. La posición de los ojos en la cabeza del ave está relacionada con su género de vida. Las formas herbívoras, que deben evitar a los depredadores, tienen los ojos localizados lateralmente para obtener una amplia visión del entorno. Las aves de presa, como los halcones y las lechuzas, tienen los ojos dirigidos hacia adelante. En las aves rapaces y en algunas otras, la fóvea, la región retiniana de visión más aguda, queda localizada en una profunda depresión que hace necesario que el ave enfoque exactamente sobre el objetivo. Muchas aves, además, tienen dos fóveas en sus retinas, una central para visiones monooculares agudas y otra posterior para visión binocular. La chocha perdiz posiblemente puede ver binocularmente, tanto hacia adelante como hacia atrás. Se cree que la agudeza visual de un halcón es 8 veces superior a la del hombre, lo cual le permite ver claramente un conejo agazapado a 2 kilómetros, y la capacidad de una lechuza para ver en la oscuridad es más de 10 veces la capacidad de los humanos. Las aves tienen buena visión cromática, especialmente hacia los extremos rojos del espectro. Muchas aves pueden ver en el ultravioleta, lo que las capacita para percibir caracteres ambientales inaccesibles para nosotros los humanos, pero sí para los insectos, como las flores con guías para el néctar en el ultravioleta, que atraen a los insectos polinizadores. Varias especies de patos, colibríes, martines pescadores y paseriformes canoros pueden ver en el ultravioleta próximo, por debajo de los 370 nanómetros. El ojo humano filtra la luz ultravioleta por debajo de los 400 nanómetros. ¿Para qué usan las aves la sensibilidad ultravioleta? Algunos, como los colibríes, pueden ser atraídos hacia el néctar de las flores, como los insectos, pero para los restantes, los posibles beneficios derivados de la sensibilidad al ultravioleta son objeto de conjeturas. Vuelo. ¿Qué desencadenó la evolución del vuelo en las aves? Esa capacidad para elevarse libre sobre la tierra que prácticamente todo ser humano ha soñado con poder realizar en algún momento. La evolución hacia el vuelo fue el resultado de una serie de presiones selectivas complejas. El aire era un hábitat relativamente inexplorado, repleto de insectos voladores que podían servir de alimento. El vuelo también ofrecía la posibilidad de huida frente a tetrápodos terrestres y la oportunidad de viajar lejos y rápidamente para establecer nuevas áreas de cría, así como para beneficiarse de un clima anual perpetuamente favorable, emigrando al norte o al sur según las estaciones. Las pruebas paleontológicas son demasiado escasas para proporcionarnos un registro histórico del origen del vuelo, pero esto debió haber ocurrido en una de dos formas. Las aves empezaron a volar bien porque trepaban hacia un lugar elevado y planeaban hacia abajo, o bien por levantarse desde el suelo batiendo sus extremidades en el aire. La hipótesis llamada teoría cursora o del suelo arriba sugiere que las aves fueron corredoras terrícolas con alas primitivas que usaban para capturar insectos. Con protoalas cada vez mayores, el animal corredor fue capaz de elevarse en el aire. La teoría más ampliamente aceptada, conocida como modelo arbóreo o de los árboles abajo, sugiere que las aves pasaron por un aprendizaje arbóreo trepador.
saltando entre los árboles, dejándose caer a modo de paracaídas, planeando y por último volando de forma activa. Algo desde luego es indudable: las plumas fueron un requisito absoluto para el vuelo. El origen evolutivo de las plumas es anterior al del vuelo. Las plumas aparecieron por su capacidad termorreguladora e hicieron posible la subsiguiente evolución del vuelo. No tiene base alguna la idea de que los antecesores de las aves volaban con ayuda de membranas como los murciélagos y que posteriormente desarrollaron plumas. El ala de las aves como sistema elevador. El ala de las aves es un plano de sustentación sujeto a las leyes conocidas de la aerodinámica. El ala del ave es aerodinámica en sección transversal, con una superficie inferior ligeramente cóncava y con unas pequeñas plumas estrechamente acopladas donde el margen anterior choca contra el aire. El aire fluye suavemente sobre el ala, provocando la ascensión con mínimas fuerzas de resistencia. Parte de la elevación se produce por presión positiva contra la superficie inferior del ala, pero en la cara superior, donde la corriente de aire debe desplazarse más rápido y durante un trayecto más largo sobre la superficie convexa, se crea una presión negativa que equivale a más de 2/3 de la ascensión total. La relación de elevación-resistencia de un plano de sustentación viene determinada por el ángulo o borde de ataque y por la velocidad del aire. Un ala que transporta una determinada carga puede pasar a través del aire con altas velocidades y un pequeño ángulo de ataque, o bajas velocidades y mayores ángulos de ataque. Pero a medida que disminuye la velocidad se alcanza un punto en el que el ángulo de ataque llega a ser demasiado grande. Aparecen entonces turbulencias en la superficie superior, se anula la ascensión y el animal entra en barrena. Esto puede ser retrasado o evitado situando una pequeña ranura alar por delante del margen anterior, de tal manera que la capa de aire rápido queda dirigida a lo largo de toda la superficie superior del ala. Las ranuras alares se usan todavía en aviones que viajan a bajas velocidades. En las aves se han desarrollado dos tipos de ranuras alares. 1. El álula, un grupo de pequeñas plumas situadas sobre el dedo pulgar, que proporciona una ranura a mitad del ala, y 2. Ranuras entre las plumas primarias, que dejan hendiduras en los extremos del ala. En una serie de aves canoras, este último conjunto supone un mecanismo de ranuras antibarrena para la mitad externa, aerodinámicamente más importante del ala. Formas básicas de las alas de las aves. Las alas varían en tamaño y forma debido a que la explotación efectiva de diferentes hábitats ha impuesto unos requisitos aerodinámicos específicos. Se reconocen fácilmente 4 tipos de alas. Alas elípticas. Las aves que deben maniobrar en hábitats forestales como los gorriones, los mosquiteros, las tórtolas, los picamaderos y las urracas tienen alas elípticas. Este tipo tiene una relación de tipo bajo, relación entre longitud y anchura media. Las alas del Spitfire, un caza británico de la Segunda Guerra Mundial altamente maniobrable, tienen un contorno casi idéntico al del ala de un gorrión. Las alas elípticas están provistas de numerosas ranuras entre las plumas primarias, lo que evita entrar en barrena durante un giro agudo, vuelo a baja velocidad y despegues y aterrizajes frecuentes. Cada pluma primaria aislada se comporta como una mini ala estrecha con un ángulo de ataque alto que proporciona mucha elevación a baja velocidad. La alta maniobrabilidad del ala elíptica está ejemplificada por el diminuto chochín, que en caso de ser asustado puede cambiar de curso en 0,03 segundos. Alas de alta velocidad. Las aves que se alimentan al vuelo, tales como las golondrinas, los colibríes y los vencejos, o aquellas que hacen grandes migraciones como los chorlitos, las limícolas, las golondrinas marinas y las gaviotas, tienen alas descendentes en dirección caudal que se afinan hacia su extremo. Son de sección bastante plana, con una relación de tipo moderadamente alto y carecen de las digitaciones características del grupo precedente. Esta inclinación hacia atrás y la amplia separación de las puntas reducen los vórtices del extremo del ala, unas turbulencias que generan resistencia al avance y que tienden a desarrollarse a altas velocidades justamente en las puntas. Este tipo de ala es aerodinámicamente eficaz para el vuelo rápido, pero no puede mantener fácilmente a un pájaro en el aire a bajas velocidades.
Las aves más rápidas, tales como las limícolas, que se ha calculado alcanzan velocidades de 175 km por hora, pertenecen a este grupo. Alas de planeo. Las aves planeadoras oceánicas tienen alas con relaciones de tipo alto, parecidas a las de los aviones planeadores para vuelo sin motor, los veleros. Este grupo incluye a los albatros, las fragatas y los alcatraces. Tales alas largas y estrechas carecen de ranuras y están adaptadas para un planeo dinámico a altas velocidades, generador de una gran elevación. Tienen la más alta eficacia aerodinámica de todas las alas, pero son menos maniobrables que las anchas y hendidas alas de los planeadores terrestres. Los planeadores dinámicos han aprendido a aprovechar los muy regulares vientos marinos utilizando corrientes de aires adyacentes de diferentes velocidades. Alas con alta capacidad elevadora. Los buitres, halcones, águilas, lechuzas y águilas pescadoras son depredadores que llevan cargas pesadas. Tienen alas con muchas hendiduras terminales, con álulas y con un pronunciado combamiento, todo lo cual promueve una alta capacidad de elevación a bajas velocidades. Muchas de estas aves son planeadoras terrestres, con alas amplias y hendidas, que suponen una respuesta adecuada para la maniobrabilidad requerida en un planeo estático en las caprichosas corrientes que se forman sobre la Tierra. Vuelo batido. La forma básica del vuelo es tan compleja que todavía no ha sido posible analizarla completamente. Sin embargo, las aves jóvenes vuelan casi perfectamente desde su vuelo inicial. Hace más de un siglo, un zoólogo inglés crió golondrinas jóvenes en un espacio tan reducido que no podían extender sus alas completamente. Sin embargo, cuando las soltó, a una edad en que las golondrinas normalmente vuelan, lo hicieron inmediatamente y sin haber practicado. Se requieren dos fuerzas para el vuelo batido, una fuerza ascendente que soporta el peso del cuerpo y un empuje horizontal que haga avanzar al ave contra las fuerzas de fricción. En el vuelo batido, las plumas primarias del extremo del ala originan la acometida, mientras que las plumas secundarias del interior del ala, que no se mueven tanto ni tan rápido, actúan como una superficie aerodinámica proporcionando la elevación. La mayor fuerza se aplica en el batido hacia abajo. Las plumas primarias se doblan hacia arriba y giran con un gran ángulo de ataque, penetrando en el aire como una hélice. El ala entera y el cuerpo del ave es empujada hacia adelante. En el batido hacia arriba, las plumas primarias se doblan en la dirección opuesta, de forma que sus superficies superiores giran en un ángulo positivo de ataque para producir la acometida, precisamente como las superficies inferiores hicieron en el batido hacia abajo. Se necesita un batido poderoso hacia arriba para el vuelo suspendido, como el de los colibríes, y es importante para el despegue rápido y vertical de pequeños pájaros con alas elípticas. Migración y navegación. Las ventajas de la migración quedaron expuestas en la introducción a este capítulo. Por supuesto, no todas las aves migran, pero muchas de las especies americanas y europeas sí lo hacen, y los viajes bianuales de algunas de ellas son realmente extraordinarios. La migración supone la mayor de las aventuras en la vida de un ave, pero también el mayor de los riesgos. Rutas migradoras. La mayor parte de las aves voladoras tienen rutas bien establecidas que recorren el norte y el sur. Como la mayor parte de las aves y de otros animales viven en el hemisferio norte, donde se concentra la mayor parte de la masa continental del planeta, casi todas invernan en el sur y pasan el verano en el norte. De las aproximadamente 4.000 especies de aves migradoras, un poco menos de la mitad del total, la mayor parte crían en las latitudes más norteñas del hemisferio. El porcentaje de migrantes en Canadá es mucho mayor que el porcentaje de migrantes en México, por ejemplo. Algunas utilizan diferentes rutas en el otoño y en la primavera. Otras, especialmente algunas especies acuáticas, completan sus rutas migradoras en un tiempo muy corto. Muchas, sin embargo, se toman el viaje con más tranquilidad, parando a menudo para alimentarse. Sabemos que algunas currucas y especies afines tardan entre 50 y 60 días en migrar desde sus cuarteles de invernada en Centroamérica a sus áreas de cría en Canadá. No todos los miembros de una especie migran en el mismo momento. Existe bastante variación,
y de esta forma, mientras que algunas aves se pueden encontrar concluyendo su cría, otras de la misma especie pueden no haber llegado aún a las zonas estivales. Muchas de las especies de menor tamaño migran por la noche y se alimentan durante el día, y muchas aves vadeadoras y nadadoras migran tanto de día como de noche. La altura a la que vuelan varía bastante. Las aves migradoras tienden a volar más alto sobre el agua que sobre tierra, y más también por la noche que durante el día. Muchas aves se guían por señales terrestres, tales como ríos y costas, pero otras no dudan en volar directamente sobre grandes extensiones de agua en sus rutas. Algunas tienen vías de migración muy amplias, mientras que otras, como algunas limícolas, están restringidas a vías muy estrechas y se mantienen muy cerca de las costas debido a sus necesidades alimentarias. Algunas especies son conocidas por sus migraciones de larga distancia. El charrán ártico es el campeón de esta categoría, ya que se reproduce en el círculo polar ártico e inverna en las regiones antárticas. El charrán realiza un circuito en la ruta de migración desde Norteamérica, pasando sobre las costas de Europa y de África, y luego hacia sus cuarteles de invierno, un viaje que puede muy bien superar los 18.000 kilómetros. Otras aves que crían en Alaska siguen una línea mucho más directa a lo largo de la costa del Pacífico de ambas Américas. Muchas aves canoras también hacen grandes viajes migradores. África es una zona de invernada favorita para muchas aves europeas. Otras muchas vuelan hasta ella incluso desde la misma Asia Central. Estímulo para la migración. Los humanos sabemos desde hace siglos que el ciclo reproductor de las aves está estrechamente relacionado con las estaciones. Solo en los últimos 60 años, sin embargo, se ha demostrado que el alargamiento de los días a finales de invierno y principios de primavera estimula el desarrollo de las gónadas y la acumulación de grasa, cambios internos importantes que predisponen a las aves para migrar hacia el norte. Existen pruebas de que el aumento de la longitud del día estimula la actividad del lóbulo anterior de la hipófisis, haciéndolo entrar en actividad. La secreción de la hormona hipofisaria gonadotrópica, a su vez, pone en marcha una serie compleja de cambios fisiológicos y etológicos que tienen como resultado el crecimiento de las gónadas, reposición de grasas, migración, cortejo y comportamientos de apareamiento y cría de los jóvenes. Orientación durante la migración. Numerosos experimentos sugieren que la mayor parte de las aves se orientan fundamentalmente por la vista. Las aves reconocen señales topográficas terrestres y siguen rutas migradoras familiares, un comportamiento al que contribuye la migración en bandos, durante el cual los recursos navegatorios y la experiencia de las aves más viejas se aprovechan en beneficio de todas. Pero además de la navegación visual, las aves hacen uso de una serie de mecanismos orientativos que tienen a su disposición. Por ejemplo, las aves tienen un sentido innato del tiempo y de la dirección muy preciso, y hay estudios recientes que añaden credibilidad a la vieja y muy debatida hipótesis de que las aves pueden detectar el campo magnético de la Tierra y viajar utilizándolo. Todos estos recursos son innatos e instintivos, aunque las capacidades de navegación aérea del ave pueden mejorar con la experiencia. Experimentos recientes de los ornitólogos alemanes Kramer y Sauer y el americano Emlen han demostrado convincentemente que las aves pueden navegar con orientación celeste, el sol de día y las estrellas de noche, utilizando jaulas circulares especiales. Kramer concluyó que las aves poseen un sentido temporal incorporado que les permite mantener una dirección de brújula con referencia al sol, independientemente de la hora del día. Esto se denomina orientación solar azimutal, de Azimuth, portador de la brújula del sol. Los ingeniosos experimentos de Sauer y Emlen con planetarios sugieren que algunas aves, probablemente muchas, son capaces de detectar y navegar siguiendo el eje de la estrella polar, alrededor del cual parecen girar las constelaciones. Algunos interesantes hechos de la navegación de las aves todavía se resisten a una explicación racional. Muchas indudablemente utilizan una combinación de mecanismos ambientales e innatos para migrar. La migración es un asunto serio. El blanco normalmente es pequeño y la selección natural elimina automáticamente a aquellos individuos que cometen errores durante sus migraciones, dejando solo a los mejores navegantes para propagar la especie. A principios de los años 70,
Keaton demostró que la capacidad de retorno de las palomas se destruía o se alteraba de forma significativa si se sujetaban pequeños imanes en su cabeza o si se producían pequeñas fluctuaciones en el campo geomagnético, pero hasta muy recientemente la naturaleza y posición del receptor magnético en las palomas continuó siendo un misterio. Se han descubierto depósitos de una sustancia magnética llamada magnetita, un óxido de hierro, en la musculatura cervical de las palomas y los gorriones migradores de cabeza blanca. Se ha sugerido que si este material se acoplara a receptores musculares sensibles, la estructura serviría como una brújula que capacitaría a las aves para detectar y orientar sus migraciones dentro del campo magnético terrestre. Comportamiento social y reproducción. Dice el adagio que Dios los cría y ellos se juntan, y muchas aves son indudablemente criaturas altamente sociales. Especialmente durante la estación reproductora, las aves marinas se congregan a veces en colonias gigantescas para anidar y criar a sus pollos. Las aves terrestres, con algunas excepciones como los estorninos o las grajillas, tienden a ser menos gregarias que las aves marinas durante la cría, y buscan el aislamiento para sacar adelante a sus polluelos. Pero estas mismas especies que durante la cría se apartan de sus congéneres pueden agregarse para migrar o alimentarse. La sociabilidad ofrece ventajas: protección mutua contra los enemigos, mayor facilidad para encontrar pareja, menor oportunidad para que los individuos se pierdan durante la migración y amontonamiento como medida de protección contra bajas temperaturas nocturnas durante la migración. Algunas especies, como los pelícanos, pueden utilizar un comportamiento cooperativo altamente organizado para pescar. En ningún momento son más evidentes las interacciones sociales de las aves que durante la estación de cría, cuando establecen territorios, eligen pareja, construyen sus nidos, incuban los huevos y crían sus polluelos. Sistema reproductor. En el macho, los testículos pares y los conductos accesorios son similares a los que aparecen en muchos otros vertebrados. Desde los testículos, los vasos deferentes conducen a la cloaca. Antes de la descarga, el esperma se almacena en la vesícula seminal, el extremo distal dilatado del vaso deferente. Esta vesícula seminal puede agrandarse tanto durante la estación de cría con esperma almacenado que cause una protuberancia local. Las altas temperaturas corporales que tienden a inhibir la espermatogénesis en los testículos son compensadas por el efecto de enfriamiento de los sacos aéreos abdominales. Los testículos de las aves sufren tal desarrollo en la estación de cría que pueden aumentar su tamaño hasta 300 veces, para después encogerse hasta tamaños muy pequeños. Algunas aves, como los patos y los gansos, tienen un órgano copulador grande y bien desarrollado, el pene, provisto de un canal en su porción dorsal para la transferencia de esperma. Sin embargo, la mayoría de las aves carecen de pene, y la cópula consiste en la aposición de cloacas, normalmente mientras el macho se encuentra sobre el dorso de la hembra. Algunos vencejos copulan en vuelo. En la hembra de la mayoría de las aves solo se desarrolla el ovario izquierdo y su oviducto. Los derechos desaparecen o se convierten en estructuras vestigiales. Los huevos expulsados del ovario son recogidos por el extremo expandido del oviducto, llamado infundíbulo. El oviducto conduce posteriormente hacia la cloaca. A medida que los huevos descienden por el oviducto se les va añadiendo la albúmina o clara procedente de glándulas especiales. Más abajo, en el oviducto, también se segregan alrededor del huevo la fárfara, la cáscara y los pigmentos de ésta. La fecundación tiene lugar en la porción superior del oviducto pocas horas antes de que se añadan las capas de albúmina, fárfara y cáscara. El esperma se mantiene vivo en el oviducto de la hembra durante muchos días después de un solo acoplamiento. Los huevos de gallina muestran buena fertilidad durante 5 o 6 días después de la cópula, pero tras esto la fertilidad cae en picado. Ocasionalmente un huevo de gallina puede continuar fértil 30 días después del apareamiento. Sistemas de apareamiento. Los dos tipos más comunes de relación sexual en los animales son la monogamia, en la cual un individuo se aparea con un solo compañero en cada estación de cría, y la poligamia, en la que un individuo copula con 2 o más congéneres en cada estación. La monogamia es rara en la mayor parte de los grupos animales, pero en las aves suele ser la regla general. Más del 90% de las aves son monógamas, e incluso en algunas especies como los cisnes y gansos, las parejas son para toda la vida y a menudo permanecen juntas durante todo el año.
La monogamia estacional, sin embargo, es mucho más común en la mayor parte de las aves migradoras, que se emparejan durante la estación de cría, pero que llevan vidas independientes durante el resto del año. El término poligamia, muchos casamientos, se utiliza cuando el sexo del individuo con varias parejas no queda especificado. La forma más corriente de poligamia es la poliginia, muchas hembras, en la cual un macho se aparea con más de una hembra. Mucho más rara es la poliandria, muchos machos, en la que una hembra se aparea con más de un macho en cada estación de cría. Una razón de por qué la monogamia es más corriente entre las aves que entre otros animales como los mamíferos es que las hembras de las aves no están equipadas como las de aquellos con un reservorio incorporado de alimento para los jóvenes. De esta forma, la capacidad de ambos sexos para proporcionar cuidados parentales, especialmente alimentos para los jóvenes, es más similar en las aves que en los mamíferos. Un ave hembra elegirá a aquel macho cuya dedicación a los cuidados de la pollada pueda ser alta, e intentará evitar un macho que ya se haya acoplado con otra hembra, pues éste, en el mejor de los casos, solamente podría dividir su tiempo entre sus dos compañeras, o incluso dedicar más atención a la otra hembra. De este modo las hembras refuerzan la monogamia. La monogamia en las aves también está potenciada por la necesidad del macho de asegurarse y defender un territorio antes de que pueda atraer a la hembra. El macho puede cantar mucho para anunciar su presencia a las hembras y para evitar que otros machos penetren en sus dominios. La hembra vaga de un territorio a otro buscando un macho cuyo área de aprovisionamiento ofrezca las mejores oportunidades para el éxito reproductor. Normalmente un macho es capaz de defender un área que proporciona los recursos suficientes para una hembra de cría. La forma más común de poligamia en las aves cuando aparece es la poliginia, muchas hembras, en la que un macho se aparea con más de una hembra. En muchas especies de gallos de las praderas, los machos se congregan en un lugar colectivo de cortejo, el lek, dividido en territorios privados, cada uno de los cuales está agresivamente defendido por un macho en pavoneo. No hay nada de valor en el lek para la hembra, con excepción del macho, y todo lo que él puede ofrecer son sus genes, ya que solo las hembras cuidan de la prole. Normalmente existe un macho dominante y varios machos subordinados en el lek. La competencia entre ellos por las hembras es intensa, pero éstas parecen elegir al macho dominante para aparearse, ya que presumiblemente el rango social está correlacionado con la calidad genética. Cría y cuidado de los jóvenes. Para reproducirse, todas las aves ponen huevos que deben ser incubados por uno o ambos progenitores. La mayor parte de los huevos de los pájaros, orden Passeriformes, necesitan unos 14 días para eclosionar. Sin embargo, los patos y los gansos necesitan por lo menos el doble de este periodo. La mayor parte de la labor de incubación recae sobre la hembra, aunque en muchos casos la pareja comparte la tarea y ocasionalmente es solo el macho el que realiza la incubación. La mayor parte de las aves construyen algún tipo de nido en el que crían la prole. Algunas simplemente ponen sus huevos en la tierra o en rocas, y no hacen intento alguno de construir un nido. Otras en cambio los construyen muy elaborados, como por ejemplo los nidos pendulares de las oropéndolas, los cubiertos de líquenes de los colibríes y de los papamoscas, los nidos de arcilla con forma de chimenea que fabrican las golondrinas, los flotantes de algunos somormujos o los gigantescos acúmulos de los pavos australianos. La mayor parte de las aves realizan un considerable esfuerzo para esconder sus nidos de los enemigos. Los pájaros carpinteros y muchas aves canoras los sitúan en huecos de los árboles o en otras cavidades. Los martines pescadores excavan túneles en los taludes que bordean los ríos y las aves de presa construyen sus nidos en árboles altos o frondosos o sobre acantilados inaccesibles. Algunas aves, como el cuco europeo y ciertas oropéndolas americanas, no construyen nidos, sino que simplemente ponen sus huevos en los de aves de menor tamaño que ellos mismos. Cuando sus huevos eclosionan, los padres adoptivos se encargan de la cría de los jóvenes, que desplazan a sus propias crías. Las aves recién emergidas del huevo son de dos tipos, precoces y altriciales. Los pollos precoces, tales como los de las codornices, las galliformes, los patos y la mayor parte de las aves acuáticas, están cubiertos con plumón en el momento del nacimiento y pueden correr o nadar tan pronto como su plumaje se seca. Los pollos altriciales, en cambio, nacen desnudos y desamparados,
permaneciendo en el nido durante una semana o más. Los pollos de ambos tipos necesitan de todas formas el cuidado de sus padres durante un tiempo en el que son alimentados, vigilados y protegidos de la lluvia y el sol. Los padres de las especies altriciales deben llevar comida a sus jóvenes casi constantemente, ya que la mayor parte de los pollos suelen comer diariamente más que su propio peso. Este enorme consumo de alimento explica el rápido crecimiento de las crías y su rápida salida del nido. La comida de los pollos, dependiendo de la especie, incluye lombrices de tierra, insectos, semillas y fruta. Las tórtolas y las palomas son peculiares por alimentar a sus jóvenes con leche de buche, una mezcla cremosa de células descamadas del epitelio del buche paterno. El éxito de la cría es muy bajo en muchas aves, especialmente en las especies altriciales. Una investigación llevada a cabo sobre 170 nidos de aves altriciales determinó que únicamente el 21% produjo por lo menos un pollo. El censo anual de aves indica que actualmente las nidadas con éxito son menos aún. De las muchas causas que conducen al fracaso reproductor, la depredación por parte de serpientes, mofetas, ardillas, córvidos y otros es el principal factor, especialmente en entornos rurales o suburbanos. Las aves de presa posiblemente tienen mucho mayor porcentaje de éxito en su reproducción que los pájaros. Poblaciones de aves. Las poblaciones de aves, como las de cualquier otro grupo animal, varían en tamaño de un año para otro. Los búhos nivales, por ejemplo, están sujetos a ciclos de población que siguen bastante bien los ciclos de sus recursos alimentarios, fundamentalmente los roedores. Los topillos y lemingos de las regiones norteñas tienen unos ciclos bastante regulares de abundancia cada 4 años. En los momentos de máxima densidad, las poblaciones de depredadores como los zorros, las comadrejas y los ratoneros, al igual que el de los propios búhos nivales, aumentan porque existe abundante comida para la cría de sus jóvenes. Tras el colapso de las poblaciones de roedores, los búhos nivales se desplazan hacia el sur, tratando de buscar fuentes alternativas de alimento. Ocasionalmente aparecen grandes cantidades en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos, donde por no tener en absoluto miedo al hombre son fácil blanco de los cazadores desaprensivos. Ocasionalmente las actividades humanas han supuesto cambios espectaculares en la distribución de las aves. Tanto los estorninos como los gorriones han sido accidental o deliberadamente introducidos en numerosos países, siendo ahora 2 de las especies de aves más abundantes en el mundo, con la excepción de la gallina doméstica. El hombre es también responsable de la extinción de muchas aves. Desde 1695 han desaparecido más de 80 especies. Muchas murieron de forma natural, víctimas de cambios en su hábitat o de competiciones con especies mejor adaptadas, pero algunas han sido cazadas hasta la extinción. Entre ellas las tórtolas pasajeras, que tan solo hace un siglo nublaban los cielos norteamericanos en tal cantidad que se estimaban en miles de millones. El envenenamiento por plomo de las aves acuáticas es un efecto colateral de la caza. Antes de la promulgación, retrasada durante largo tiempo, de leyes federales en los Estados Unidos que obligan al uso de munición sin plomo para toda la caza de pluma a partir de 1991, las armas de fuego dispersaron más de 3.000 toneladas anuales de plomo solamente en los Estados Unidos. Cuando las aves acuáticas tragan los perdigones, que toman por semillas, estos son revueltos y degradados en la molleja, lo que facilita la absorción de plomo por la sangre. El envenenamiento por plomo paraliza o debilita a las aves, conduciéndolas a la muerte por inanición. Actualmente las aves siguen muriendo a causa del plomo acumulado durante años. Hoy día la caza de aves es un buen negocio en Estados Unidos y Canadá, y aunque los cazadores matan anualmente millones de aves de interés cinegético, ninguna de las 74 especies de aves legalmente cazadas se ve amenazada. Los intereses de la caza, gracias a la adquisición de grandes humedales como refugios o santuarios de las aves migratorias, han beneficiado probablemente por igual a las aves de interés cinegético que al resto. Es especialmente preocupante el repentino declive de los paseriformes de Estados Unidos y el sur de Canadá. Los ornitólogos y los amantes de los pájaros han registrado la escasez actual de muchas especies de pájaros que eran abundantes hace solo 40 años. Hay varias razones para explicar este descenso.
La agricultura intensiva, que permite el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, ha privado a los pájaros que nidifican en tierra de sus habituales territorios de cría. La excesiva fragmentación de las masas de bosques en todos los Estados Unidos ha hecho que los nidos de las especies de bosque queden más expuestos a depredadores como los arrendajos, los mapaches y las zarigüeyas, y a parásitos como los cucos. La rápida desaparición de las selvas tropicales, aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados cada año, una superficie equivalente al estado de Washington, está privando a unas 250 especies de pájaros migradores de sus áreas de invernada. De todas las amenazas a largo plazo para las poblaciones de pájaros, la deforestación tropical es la más grave y la de más difícil solución. Si la tasa de desforestación se acelera en los próximos años, como probablemente ocurra, las selvas tropicales de todo el mundo habrán desaparecido hacia el año 2040. Algunas aves, como los petirrojos, los estorninos y los gorriones, pueden acomodarse a estos cambios e incluso prosperar, pero para la mayoría son letales. Terborg advierte que a menos que tomemos la iniciativa de administrar inteligentemente nuestros recursos naturales, pronto nos enfrentaremos a la primavera silenciosa que predijo Rachel Carson hace 30 años. Clasificación de las aves actuales. La clasificación tradicional que se presenta aquí, denominada taxonomía morfológica, está basada en la comparación detallada de caracteres compartidos derivados, de tipo anatómico, entre los grupos de aves y en cada uno de ellos. Se ha propuesto una nueva y aún controvertida clasificación basada en el grado de semejanza del ADN de las aves actuales, que según sus autores representa las auténticas relaciones filogenéticas mucho mejor que la clasificación morfológica tradicional. La taxonomía bioquímica ha producido varios reordenamientos sorprendentes. La más llamativa es la completa revisión del orden Ciconiiformes, que ahora incluye a pingüinos, colimbos, somormujos, albatros y aves de presa, todos ellos previamente situados en órdenes independientes. Los estudios de hibridación del ADN demuestran el estrecho parentesco de estos grupos, cuyas verdaderas afinidades genéticas están enmascaradas por evolución divergente. La taxonomía bioquímica, actualmente en revisión por la American Ornithological Union, producirá con seguridad una revisión significativa de la taxonomía tradicional, que ha sido el punto de referencia durante más de un siglo. La clase Aves está formada por más de 9.600 especies distribuidas en 27 órdenes de aves vivientes y unos pocos órdenes fósiles. Quedan muy pocas especies por describir. Los primeros 4 órdenes, o 5 según el sistema de clasificación, son las ratites o aves no voladoras, que incluye avestruces, ñandúes, casuarios, emúes y kiwis, aunque como ya hemos notado anteriormente, la incapacidad para el vuelo no está restringida a estos órdenes. Los restantes 23 órdenes son las aves carenadas, que poseen esternón con quilla. Clase Aves. Subclase Arqueornitas, del griego arcaios, antiguo, más ornis, ave. Aves extintas del Jurásico tardío y principios del Cretácico, con muchos caracteres primitivos. Archaeopteris. Subclase Neornites, del griego neos, nuevo, más ornis, ave. Aves extintas y actuales con esternón bien desarrollado y generalmente con quilla. Cola reducida, metacarpianos y algunos carpianos fusionados, del Cretácico a la actualidad. Superorden Paleognados, del griego palaios, antiguo, más natos, mandíbulas. Aves modernas con paladar de tipo arcosaurio, ratites con esternón sin quilla y tinamúes con esternón aquillado. Orden Estrucioniformes, del latín estrucio, avestruz, más forma, avestruces. El avestruz africano, Strutio camelus, es la mayor ave viviente, con algunos individuos que alcanzan 2,4 metros de altura y pesan 135 kilogramos. Los pies tienen solo 2 dedos de distinto tamaño cubiertos con cojinetes, que les permiten viajar rápidamente a través de terreno arenoso. Orden Reiformes, del griego, en la mitología, Rea, madre de Zeus, más forma. Ñandúes.
Estas aves no voladoras están restringidas a Sudamérica y a menudo se les denomina avestruces americanos. Orden Casuariformes, neolatino, Casuarius, género, tipo, más forma. Casuarios, emúes, 4 especies de aves no voladoras que se encuentran en Australia, Nueva Guinea y otras pocas islas. Algunos ejemplares pueden alcanzar una altura de 1,5 metros. Orden Apterigiformes, del griego a, sin, más terix, ala, más forma. Kiwis. Son aves no voladoras del tamaño de una gallina, que se encuentran solamente en Nueva Zelanda. Hay 3 especies que pertenecen al género Apteryx. Solo aparece un mero vestigio del ala. El huevo es extremadamente grande para el tamaño del ave. Orden Tinamiformes, neolatino, Tinamus, género, tipo, más forma. Tinamúes. Aves terrestres voladoras de América Central y del Sur. Tienen aspecto de gallos de pradera. Comprenden unas 60 especies. Superorden Neognatas, del griego neos, nuevo, más natos, mandíbula. Aves modernas, con paladar flexible. Orden Sphenisciformes, del griego esfeniscos, diminutivo de esfen, cuña, aludiendo a la cortedad de las alas, más forma. Pingüinos o pájaros niño. Tienen los pies palmeados y son animales marinos meridionales, desde la Antártida hasta las Islas Galápagos. Aunque son aves carenadas, utilizan sus alas como remos más que para el vuelo. Comprenden unas 17 especies. Orden Gaviformes, del latín gavia, ave, posiblemente gaviota, más forma. Colimbos. Los colimbos son extraordinarios buceadores y nadadores, con cortas patas posteriores y cuerpos robustos. Viven exclusivamente de peces y de pequeños animales acuáticos. El conocido colimbo grande, Gavia immer, se encuentra principalmente en las aguas de Norteamérica y Eurasia. Orden Podicipediformes, del latín podex, trasera, más pes, pedis, pie. Zampullines, buceadores paticortos con dedos de las patas lobuladas. El somormujo patialbo, Podilimbus podiceps, es un ejemplo común de este orden. Los zampullines son comunes en las viejas charcas, donde construyen sus nidos flotantes a modo de balsa. Distribución mundial. Orden Procelariformes, del latín procela, tempestad, más forma. Albatros, petreles, fulmares y pardelas. Son aves marinas con picos tubulares. Por envergadura alar, más de 3,6 metros en algunos, los albatros son las mayores de las aves voladoras. Diomedea es un género corriente de albatros. Distribución mundial. Orden Pelicaniformes, del griego pelican, pelícano, más forma. Los pelícanos, cormoranes, alcatraces, etc. Son aves ictiófagas con una bolsa gular y con los 4 dedos incluidos dentro de una membrana común, principalmente coloniales. Distribución mundial, especialmente en los trópicos. Orden Ciconiformes, del latín ciconia, cigüeña, más forma. Garzas, abetoros, cigüeñas, íbices, espátulas y flamencos. Son aves coloniales vadeadoras, dotadas de largos cuellos y de largas patas. Una representante corriente en el este de Estados Unidos es la gran garza azul, Ardea herodias, que frecuenta los pantanos y las charcas. Comprenden unas 90 especies. Distribución mundial. Orden Anseriformes, del latín anser, ganso, más forma. Cisnes, gansos y patos. Los miembros de este orden presentan anchos picos con crestas filtradoras en sus márgenes, una membrana digital que queda limitada a los dedos anteriores y un largo esternón con una baja quilla. Unas 150 especies. Distribución mundial. Orden Falconiformes, del latín falco, halcón, más forma. Águilas, halcones, buitres, cernícalos, cóndores y ratoneros. Aves de presa diurnas. Todas son robustas voladoras con muy buena visión. Unas 270 especies. Distribución mundial. Orden Galliformes, del latín gallus, gallo, más forma. Codornices, gallos de las praderas, faisanes, perdices nivales, pavos y gallinas. Son aves vegetarianas con fuertes picos y robustas patas. Dentro de este grupo se encuentran algunas de las aves cinegéticas más estimadas. El colín de cola blanca, Colinus virginianus,
Se encuentra por toda la mitad oriental de Estados Unidos. El gallo de bosque, Bonasa umbellus, mal llamado perdiz, habita también en la misma región, solo que en los bosques en vez de que en las zonas abiertas y en los campos de grano que la codorniz y el colín frecuentan. Unas 250 especies, distribución mundial. Orden Gruiformes, del latín grus, grulla, más forma, grullas, rascones, fochas, gallinas de agua. Son aves de pradera o de pantanos, unas 215 especies, distribución mundial. Orden Coradriformes, neolatino, charadrias, género de los chorlitos, más forma, gaviotas, ostreros, chorlitos, limícolas, charranes, chochas, perdices, vuelvepiedras, abocetas, falaropos, escúas, alcas y frailecillos. Todas son aves de costa. Son buenos voladores y normalmente coloniales, unas 330 especies de distribución mundial. Orden Columbiformes, del latín columba, paloma más forma, tórtolas y palomas. Todas tienen cortos el cuello y las patas y el pico fino, unas 290 especies, distribución mundial. Orden Citaciformes, del latín citacus, loro más forma, cacatúas, papagayos y loros. Aves con la mandíbula articulada y móvil, unas 320 especies, distribución pantropical. Orden Cuculiformes, del latín cuculus, cuco más forma, los cucos y correcaminos. El cuco común, Cuculus canorus, pone sus huevos en los nidos de aves de menor tamaño que luego le crían a los polluelos. Los cucos americanos de pico negro y pico amarillo normalmente crían su prole. Distribución mundial. Orden Estrigiformes, del latín strix, autillo más forma. Los búhos y las lechuzas son depredadores nocturnos de grandes ojos, poderosos picos y patas y vuelo silencioso. Unas 135 especies de distribución mundial. Orden Caprimulgiformes, del latín Crapimulgus, chotacabras más forma. Los chotacabras. Las aves de este grupo son nocturnas y crepusculares con pequeñas y débiles patas y amplias bocas bordeadas de cerdas prominentes. Algunos chotacabras, Antrostomus vociferus, son corrientes en los bosques de los estados del este y otros Cordeiles minor normalmente se ven y oyen volando por las noches alrededor de edificios en las ciudades, unas 95 especies, distribución mundial. Orden Apodiformes, del griego apous, carente de patas más forma, vencejos, colibríes, son pequeñas aves con patas cortas y rápido batido alar, el conocido vencejo de las chimeneas norteamericanas, Chetura pelagia, fija su nido en las chimeneas por medio de la saliva. Un vencejo de China, Colocalia, construye un nido de saliva que es utilizado por los chinos para fabricar la famosa sopa de nidos de golondrina. La mayor parte de los colibríes se encuentran en los trópicos, pero hay 14 especies en los Estados Unidos, de las cuales solo una, el colibrí de garganta de rubí, se encuentra en la parte este del país. Unas 400 especies, distribución mundial. Orden Coliformes, del griego colios, picamaderos, verde, más forma, aves ratón. Son un pequeño grupo de aves de relaciones inciertas, restringidas al sur de África. Orden Trogoniformes, del griego trogon, masticar, más forma, trogones. Aves de vivos colores, unas 35 especies, distribución pantropical. Orden Coraciformes, neolatino, coraci, del griego coraquias, un tipo de chova, más forma, martines pescadores, calaos, etc. Estas aves tienen fuertes y prominentes picos y un plumaje de vivos colores. En la mitad oriental de los Estados Unidos vive el martín pescador de collar, Megacerile alcium, común en la mayor parte de los cursos de agua de cualquier tipo. Excava un nido en un agujero situado en la parte alta de un taludo acantilado que bordea la orilla del río. Unas 200 especies, distribución mundial. Orden Piciformes, del latín picus, picamadero, pájaro carpintero más forma, picamaderos, tucanes, indicadores, etc. Las aves de este orden tienen un pico altamente especializado y 2 de los dedos dirigidos hacia adelante y 2 hacia atrás. Todos anidan en cavidades. Existen muchas especies de picamaderos en Norteamérica. Los más corrientes son los de vientre rojo, cabeza roja y pico amarillo. El mayor de todos es el picamadero espileado,
que habita en las zonas más profundas de la espesura. Distribución mundial. Orden Passeriformes, del latín passer, gorrión más forma. Pájaros, aves canoras. Este orden contiene 56 familias que representan el 60% de todas las aves y es sin lugar a dudas el más numeroso. La mayor parte de ellas tiene una siringe bien desarrollada. Sus pies están adaptados para posarse sobre delgadas ramas y troncos. Los jóvenes son altriciales. A este orden pertenecen muchas aves con canto melodioso, como la alondra, el ruiseñor, el mirlo, el petirrojo, etc. Otras especies de este orden, tales como la golondrina, la urraca, el estornino o el cuervo, no tienen canto alguno digno de mención. Más de 5.000 especies. Distribución mundial.